Bienvenidos a otra aventura, al episodio número 3 de esta serie en Portugal y Egipto. Vamos a tomar el tren a Porto, es un tren de 3 horas que sale a las 2 de la tarde. Antes de eso, un minuto de silencio para Drogón. Ayer falleció mi Drogón, que no sé si fue por idiotez de mi parte o si realmente fue un pájaro que lo atacó. Se ve pájaros, entonces puede ser, pero no sé. En fin, no lo sabré porque el video no se pudo recuperar. Así pasa cuando sucede. Agarrar las maletas, irnos a la estación de tren, irnos a Porto a conocer un poquito más de esa región de Portugal. ¡Vámonos! Iniciamos el trayecto entre Lisboa y Oporto en la estación Lisboa-Santa Apolónia. Recorreremos 320 kilómetros hacia el norte de Portugal con una duración de 3 horas. Esta estación de tren es la terminal ferroviaria más antigua de Portugal, inaugurada en 1856. Perdió gran parte de su protagonismo con la apertura de la Gare de Rossio en 1891. En la década de 1950, los servicios de larga distancia regresaron a Santa Apolónia y hoy alberga un hotel 5 estrellas y una estación de tren en el centro de Lisboa, transportando a pasajeros a diferentes regiones de Portugal, incluyendo a Oporto, donde vamos en este episodio. Aquí voy, se me cayó el café, no manches. Vamos subiendo el tren a Porto por andar de acelerado. Dicen que va a dejar. Yo no, que no me deje. Pero aquí tengo el boleto todo embarrado de café y la maleta embarrada de café. Pero bueno, aquí vamos. Los asientos son bastante cómodos y no es un trayecto largo. Tuvimos algunas demoras y nos tocó ver el atardecer y las vistas del Atlántico. Finalmente llegamos a Oporto, a la estación Porto Campaña, directo a descansar. Muy buenos y fríos días desde Porto. Ya estamos aquí caminando y amaneció bastante frío, incluso lluvioso, aunque ahorita ya salió un poco el sol después de haber desayunado. Vamos a caminar alrededor del río para poder ver los puentes, que ayer estaba viendo un poquito de la arquitectura de todos ellos. Y de este episodio de eso se va a tratar. Vamos a explorar un poquito de Porto y los diferentes puentes que tiene, hablar un poquito de su arquitectura, de su historia, y pues todas las vistas el día de hoy van a estar grabadas desde mi DJI Pocket 3, grabando la hermosura de Porto y de Portugal. Portugal. Es que vámonos. Porto, o Oporto por su nombre en español, es una ciudad situada a las orillas del estuario del río Duero, en el norte de Portugal. Oporto es uno de los centros europeos más antiguos y su núcleo fue declarado Monumento Nacional y también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996, como Centro Histórico de Oporto, Puente Luís I y Monasterio de Serra do Pilar. Por las calles del Centro Histórico de Porto nos encontraremos con diferentes puntos de interés que vale la pena visitar, como las iglesias siamesas, la Igreja do Carmen e Igreja do Carmelitas. E igualmente la Torre de los Clérigos, el monumento más alto de Oporto, que puede verse desde cualquier punto de la ciudad. Oporto, antes de ser la pintoresca ciudad que es hoy, fue una pequeña aldea llamada Portus Cale. Algunos dicen que los primeros en establecerse en Cale fueron los griegos, y el nombre deriva de la palabra calis, que significa hermosa, en referencia a la belleza del Valle del Duero. Otros han planteado la hipótesis que la palabra Cale proviene de la palabra latín que significa cálido. Portus Cale, por lo tanto, significa puerto cálido. El nombre de Portugal nace del nombre de este puerto. Portus Cale llevó a Portucale, que evolucionó a Portugale durante los siglos 7 y 8. Para el siglo 9, Portugale se usaba ampliamente para referirse a las regiones entre los ríos Duero y Miño, el Miño fluyendo a lo largo de lo que se convertiría en la frontera norte entre Portugal y España. El último rey asturiano, Alfonso III el Magno, mandó a repoblar Oporto en 880, ya que había quedado casi abandonada. En 1096, el rey Alfonso VI de León casó a su hija Teresa con Enrique de Borgoña y les concedió el condado portucalense, con capital en Oporto. Es aquí donde inicia la historia del reino portugués. El nieto del rey Alfonso VI de León se proclamaría Alfonso I de Portugal, el primer rey de este reino, bajo la Casa Real Borgoña. En 1383 muere el último rey de la dinastía borgoñesa, Fernando I el Hermoso, sin descendencia masculina, causando una guerra civil entre su hija Isabel de Portugal contra Juan de Avis, hermanastro de Fernando I.
Con la victoria en la batalla de Aljubarrota, asistido por arqueros ingleses, Juan de Avis se proclama Juan I de Portugal y fue reconocido como rey indiscutible, poniendo fin al interreino de la crisis de 1383 a 1385. El Tratado de Windsor con Inglaterra fue firmado en 1386 y solidifica la soberanía portuguesa, estableciendo un pacto de apoyo mutuo entre los países. Acordado en esta alianza anglo-portuguesa, Juan I de Portugal celebra matrimonio con Filipa de Lancaster, hija de Juan de Gante, duque de Lancaster y nieta de Eduardo III de Inglaterra. Se casaron en Oporto en 1387. Los monarcas de Avis gobernarían Portugal hasta 1580, estableciendo a Portugal como una potencia global tras la creación del Imperio portugués y durante la era de los descubrimientos. La Casa de Avis produjo numerosas figuras prominentes como Enrique el Navegante, el rey Manuel I de Portugal y la emperatriz Isabel de Portugal. Dato curioso, Portugal es el mayor exportador mundial de corcho. Produce 160.000 toneladas al año, es decir, 51% del corcho producido mundialmente. Encontrarás tiendas con corcho de muy buena calidad y productos novedosos. Te recomiendo llegar a comprar algún recuerdo. Por muchos de los callejones inclinados se puede admirar la belleza arquitectónica del Ponte Luis I de diferentes puntos de vista. Entre subir y bajar las empinadas calles logré cruzar el puente para obtener una vista completa de Oporto y su ciudad vecina, Vila Nova de Gaia. El puente obtiene su nombre por Luis I de Portugal, rey de Portugal entre 1861 y 1889. Luis es el segundo hijo de la reina María II y su consorte el rey Fernando. Accedió al trono tras la muerte de su hermano mayor, el rey Pedro V. Pedro V, junto con sus hermanos Juan y Fernando y otros miembros de la familia real, murieron de fiebre tifoidea o cólera en 1861. Luis no tenía dotes especiales para la política, a la que se vio empujado por la muerte de su hermano mayor, siendo un aficionado por la literatura. Fue el primero en traer a Portugal obras de Shakespeare completamente traducidas como El Mercader de Venecia, Ricardo III y Otelo, el Moro de Venecia. Su obra más conocida en Portugal fue la traducción completa de Hamlet. El reino de Luis I es considerado un periodo de estancamiento interno, ya que Portugal se quedó cada vez más atrás de las naciones de Europa Occidental en términos de educación pública, estabilidad política, progreso y prosperidad económica. No es sorpresa que al final de su reino sucede el ultimátum británico de 1890, rompiendo el Tratado de Windsor firmado 500 años antes, llevando eventualmente a la Revolución de 1910 y al nacimiento de la República Portuguesa. En el lado opuesto del puente, en Vila Nova de Gaia, se encuentra el monasterio de Serra do Pilar. La construcción de este monasterio comenzó en 1538 por el Orden de San Agustín. El monasterio fue fortificado y mantuvo una importancia militar durante la historia portuguesa. En 1910 fue declarado monumento nacional. Desde finales del siglo XX, el monasterio y los terrenos han estado abiertos al público y la iglesia continúa celebrando misa dominical. Hemos conseguido un tour de un barco a conocer los puentes de Porto. Vámonos. Compramos boletos de un tour que nos llevará por un paseo por el río Duero y los diferentes puentes de Oporto. La duración del tour es de alrededor de 50 minutos y tiene un costo de 18 euros por persona. El puente Luis I fue inaugurado en 1886 y diseñado por Teófilo Cerig, discípulo de la escuela de Gustave Eiffel. El diseño de este puente es de 2 pisos. Por la parte superior transcurre el metro que conecta las zonas de la Catedral de la Sé de Oporto con el Jardín del Moro de Nova de Gaia, mientras que el piso de abajo sirve para que los coches se desplacen entre la zona de la Riviera de Oporto y el Muelle de Gaia. Inaugurado en 2003, obra de Adao Fonseca y Francisco Millanes, el Ponte Infante Don Enrique es el más reciente de los puentes de Oporto. Fue construido como un homenaje a Enrique de Portugal, también conocido como Enrique el Navegante.
El ponte María Pía fue obra del arquitecto Gustave Eiffel y fue el puente que permitió que llegara el ferrocarril a la ciudad de Oporto. Se inauguró en 1877 por la entonces pareja real Luis I y María Pía, quienes le dieron su nombre, y es considerado monumento nacional. En 1990, el ferrocarril dejó de pasar por este puente y lo hizo por el nuevo puente de São João. El puente de São João fue construido en 1991, obra de Edgar Cardoso, y funciona como enlace ferroviario para reemplazar el puente María Pía. Recibe su nombre porque se inauguró el día de San Juan, un santo muy popular y querido en Portugal. El Ponte Freixo fue construido para aliviar el tráfico, inaugurado en 1995, obra de Antonio José Luís dos Reis. El Ponte Arrábida fue inaugurado en 1963 e igualmente diseñado por Edgar Cardoso, y fue el primer gran puente sobre el río Duero diseñado y construido íntegramente por ingeniería portuguesa. En 2013 fue declarado monumento nacional y es atravesado por miles de vehículos diariamente, creando una conexión entre el área de Campo Alegre y Arrábida, a un lado de Gaia. En 1806 se inauguró el primer puente de Oporto, pero su diseño era muy particular. En aquella época el puente se construía conectando varios barcos de madera en lugar de construirlo con cables o elementos estructurales. Se consideraba que el primer puente de Oporto era estable y podía desmontarse y volver a montarse en cualquier momento. Sin embargo, en 1809 ocurrió una tragedia. Los franceses atacaron la ciudad y más de 4.000 personas comenzaron a cruzar el puente. El puente no estaba diseñado para tanto peso, por lo que acabó derrumbándose, causando muchísimas muertes. Afortunadamente, una invasión francesa o el colapso de alguno de estos puentes son cosas poco probables. Sin duda, Oporto, sus puentes y su arquitectura, sus calles inclinadas y callejones me dejaron sorprendido y con muchísimas ganas de regresar. La estación de tren de São Bento fue construida sobre los restos del antiguo convento de San Bento de Ave María. Obra del arquitecto José Porto, Marqués da Silva, asemeja a las estaciones francesas de la primera mitad del siglo XX. São Bento representa lo mejor del azulejo portugués. Al entrar te encontrarás con más de 20.000 azulejos portugueses, pintados por Jorge Colazo. En blanco y azul retrata la historia de Oporto y de Portugal, muchos sucesos de los cuales hemos platicado en estos episodios. Como parada turística o como punto de partida te recomiendo que llegues y admires con detalle estas obras de arte. Hoy, la estación de São Bento continúa siendo una de las más transitadas de Portugal, pues de ella parten los trenes a las diferentes regiones del país. En São Bento, tomamos un tren de regreso a Lisboa para concluir esta aventura por Portugal, llegar de pasada a Madrid con destino Egipto. ¿Qué dices? ¡Vámonos!